Yo, José Alberto, me gustaría que dedicásemos un tiempo a contar tu historia. Porque al final la gente estará aquí escuchando tu podcast y dirá, pero este hombre, ¿de dónde ha salido? ¿Qué contexto tiene? ¿Por qué descubre pues, la astrología? ¿Qué pasó en tu vida para descubrir la astrología? Pues pasaron amigos. Pasaron amigos. Por ejemplo, mis dos grandes pasiones que han sido la física, pues yo soy físico, Vale. y la astrología, me las contagia el que fue mi profesor de física en COU. Fue mi profesor de física en COU. Él había cogido aquel trabajo para sobrevivir mientras hacía su doctorado. Luego ya terminó el doctorado y se fue a trabajar para una gran empresa informática. Y él era físico y era astrólogo también. Y él estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Bilbao, que estaba en medio del monte en aquellos tiempos. Con el franquismo decidieron poner la universidad en medio del monte para que los estudiantes no metiésemos mucha bulla en Bilbao. Es un problema de orden público. Los estudiantes éramos en aquellos tiempos un problema de orden público, ¿no? Y entonces, y además no había autobuses, estoy hablando de los años 70, no había autobuses, no había nada, ibas a pie. Joder. Y te hacías todos los días 5 kilómetros de subida, 5 de bajada en Bilbao, que llovía en aquellos momentos 200 días al año, ¿no? Madre mía. Sí, sí. ¿Ahora menos o qué? Menos, había mucho menos, ¿no? Entonces, el día que yo me iba a matricular a la universidad, ya terminado, yo me iba a matricular de medicina, que quería hacer medicina. Y coincidí con él. Él subía al laboratorio para seguir haciendo su doctorado y yo subía para matricularme en medicina porque la universidad, la Facultad de Ciencias y de Medicina estaban juntas, estaban contiguas, ¿no? Vale. Y conforme subíamos, como íbamos juntos, habíamos ido al mismo tren, fuimos hablando. Y yo le dije, pues me voy a matricular de medicina. Y me dice, pero ¿cómo te vas a matricular de medicina si tú te desmayas cuando ves sangre? Tal, dices, las físicas, que mola mogollón y tal. Y me convenció, sobre todo me convenció que cuando llegué a matricularme, la cola para medicina eran 500, 600 personas, no lo estoy exagerando. Primero en medicina había 1000 personas y en físicas no había casi nadie, había 2 o 3. Entonces dije, esto es un buen argumento, la cola es mucho más corta. Y me matriculé de física, ¿no? Y él también me introdujo, seguimos siendo amigos durante un tiempo y tal, hasta que ya se fue de España, me introdujo en la astrología, que han sido mis dos grandes pasiones, ¿no? Pero tu primer contacto con la astrología, ¿qué pensaste? ¿Qué te vino a la cabeza? Bueno, de algún modo, yo tengo una mente muy sistemática, bastante estructurada, pero al mismo tiempo funciono mucho de una manera intuitiva, de una manera mágica. Yeah. Es decir, tengo una mente contradictoria, fundamentalmente contradictoria, ¿no? Es verdad, porque ser físico es como muy basándote en el método científico, sí, en cómo funcionan las leyes físicas del universo, y sin embargo la astrología es algo más intuitivo, sí, experiencial. Sí, pero fíjate, la física, mucha gente me dice, ¿cómo es que un chico como tú ha acabado en un sitio como este, ¿no? O sea, de la astrología. Yeah. Y yo siempre les digo que la física clásica sí que es determinista, que es muy racional, pero la mecánica cuántica, relativista, la teoría del caos, los sistemas complejos, todas digamos, estas nuevas físicas modernas son muy contraintuitivas. En física tienes el tema del acoplamiento de partículas famoso, tienes las partículas que viajan en tiempo negativo, tienes las propiedades emergentes, que son conceptos que están ya muy próximos de la astrología y que son muy contraintuitivos, ¿no? Entonces, bueno, y yo empecé un poco de una manera, si quieres, un poco frívola, ¿no? Decía, bueno, pues sí, leía cosas, me interesaba, estaba bien. Luego empecé a tener amigos astrólogos. Yo pienso que también se ligaba mucho siendo astrólogo. Entonces, se ligaba más, ¿eh? Hombre, claro. Yo tenía 17, 18 años, imagínate. Entonces, sí, te abría puertas con las chicas, ¿no? Le leías la carta natal a todo Dios, ¿no? Exactamente, sobre todo a las chicas. Entonces, y poco a poco me fui envenenando. Mi mejor amigo de universidad era un chico ruso que era astrólogo también, que coincidí con él porque él estuvo enfermo un año, él era un año mayor que yo, entonces yo me pillé en tercero de carrera
y él era astrólogo y él ya fue el que, con él ya me metí a fondo a traducir, porque yo hablaba francés en aquel momento y la mayor parte de los libros que llegaban a España de contrabando, pues estaban medio prohibidos todavía, venían en francés, eran de autores franceses. Y yo les iba traduciendo a este amigo mío y otros astrólogos de Bilbao, les iba traduciendo. Y así poco a poco me enganché y me acabé, bueno, pues... apasionando sobre el me tema. acabé apasionando, sí. De hecho, es la única actividad que he practicado durante 50 años de mi vida non-stop. Todo esto lo queríamos comentar para hacer esa base, pero nos hemos quedado a medias con una cosa súper interesante, y es que has trabajado 27 años para la Comisión Europea. ¿Cómo fue tu experiencia allí? Sobre todo, ¿qué te ayuda a entender después que te serviría con tu conocimiento que estabas practicando de astrología, con entender los ciclos del orden mundial? Bueno, yo estuve prácticamente toda mi vida laboral desde el 1986 hasta el 2014, o sea, creo que son 27, 28 años por ahí. Y fue una cosa también, como las cosas importantes de la vida suceden por casualidad. Por eso a veces me hacen sonreír cuando la gente dice, no, ¿y cuál es tu propósito? ¿Y cómo mejorar? ¿Cómo enfocarte? Y tal. Y yo siempre digo, yo nunca he conseguido hacer eso. A mí la vida me ha ido trayendo y me ha ido llevando. Porque, por ejemplo, yo acabé en Bruselas por pura chiripa. Porque yo estaba trabajando en una empresa en Bilbao. Vale. Yo estaba bien, ganaba muy bien mi vida, había escrito ya varios libros, estaba cool, tenía mi casa, mis amigos, pero me sentía mal. ¿Te sentías mal? Sí, eran los años de plomo, de ETA, habréis oído hablar del terrorismo. Sí. En el País Vasco habían asesinado a un conocido mío. Wow. Estábamos mal, no estábamos bien, ¿no? Y yo entonces le dije a la que era entonces mi mujer, le dije, vámonos de aquí. Y empezamos los dos a mirar cosas para irnos, ¿no? Lo teníamos fácil porque los dos hablábamos inglés, yo tenía una profesión tecnológica, ella también, con lo cual era fácil irse. Y tenía en aquel momento dos posibilidades. Una era irme a Japón a estudiar robótica, otra era irme a Los Ángeles, a California, a estudiar inteligencia artificial. Vaya, inteligencia artificial, ¿hace cuánto? Hace 40 años, Madre mía. en el 86. Y ya se hablaba ahí de inteligencia artificial. Sí, nosotros trajimos en mi empresa a los primeros expertos en inteligencia artificial a dar cursos en Bilbao sobre Lisp, que era el primer lenguaje de inteligencia artificial. Sí, ya estábamos trabajando en eso. Yo trabajaba también en reconocimiento de voz, cosas de estas, ¿no? Entonces, yo estaba muy caliente, sobre todo para irme a UCLA, ¿no? A Los Ángeles. Yeah. Y de repente, pero curiosamente todo tardaba mucho, no se movían las cosas. Y de repente España se une a la Unión Europea, sacan unas oposiciones, a mí no me interesaba porque yo nunca quise ser funcionario, Bruselas no me interesaba en absoluto, un sitio frío, llueve mucho, digo, pero pues ya tengo Bilbao. Pero mis compañeros de trabajo, que eran casi todos abogados y economistas, les molaba muchísimo. Y me dijeron, vente, apúntate. Y yo digo, no, Bruselas, no, ¿qué dices? No. Y ya vienen un día y me dicen, mira, piden especialistas en IT, Information Technology, ¿no? Y yo era ingeniero de sistemas en aquel momento. ¿Te vienes y tal? Y digo, no. Es que, pero nos pagan el fin de semana, allí en Madrid. Y yo, esto ya es otra cosa. Nos pasamos el fin de semana en Madrid de juerga. Tenía 20 y pocos años, tenía vuestra edad. Y eso me pareció muy buen plan, ir con mis compañeros de trabajo un fin de semana en Madrid, por ahí de farra, ¿no? Y entonces pues fuimos a Madrid. Ellos suspendieron y yo aprobé. Ellos que llevaban meses preparando la oposición suspendieron y yo, que pasaba completamente el tema, aprobé, ¿no? Entonces, bueno, y al final, pues mi mujer me dijo, pues bueno, has aprobado, lo otro no sale, vamos a Bruselas, ¿no? Ya sea que en Bruselas yo no tenía ninguna vocación europea. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque fueron bastantes años. 28 años casi. Pues fue, vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que es un entorno muy bueno.
la Comisión Europea, laboralmente. Es un entorno muy bueno, te tratan muy bien. Tienes buenas condiciones, tienes buen salario, tienes la posibilidad de progresar en tu carrera. Es un paraíso laboral, ¿no? El lado oscuro es que estás en una administración. Yeah. Entonces, es una administración más napoleónica, donde cada pequeño, si quieres mover esta lata de aquí para aquí, necesitas 15 firmas. Ya. Entonces, pero lo que también me gustaba mucho es que estábamos gente de 20 y tantas nacionalidades, que se hablaban normalmente 4, 5, 6 idiomas en tu trabajo cotidiano, que me permitía viajar mucho. De hecho, pasé los últimos 3 años de mi vida en la comisión en América, ¿no? Entonces, en ese sentido, estuvo muy bien. Y luego, por supuesto, claro, es una entidad, es una institución que trabaja la geopolítica. Y allí por las mañanas te desayunabas con la revista de prensa. Es lo primero que veías por las mañanas. Porque tú, por ejemplo, ¿qué tipo de decisiones tomabas o en qué estabas metido? ¿Qué Bueno, decíais? allí hay mucha movilidad, ¿no? Yo allí he trabajado en telecomunicaciones, he trabajado en investigación y desarrollo, he trabajado en industria, he trabajado mucho en medio ambiente y trabajé finalmente, yo era responsable financiero. Me reciclé profesionalmente y me hice responsable financiero. Vale. O sea que allí es una de las cosas buenas también que te permiten moverte profesionalmente. Tienen cursos muy buenos, tienen un sector de formación de personal muy, muy potente. Y entonces, pues yo me fui moviendo. Además, a mí me gustaba mucho moverme, ¿no? Entonces, pues me fui moviendo.